Buenas tardes a todos. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida al webinar Análisis del impacto del IVA en el sector construcción con el ingeniero don Olman Vargas Celedón. El webinar tiene una duración de 1 hora y al finalizar daremos espacio para las preguntas por medio del chat. Se les pide a todos, por favor, mantener el micrófono en mute, por favor, para que no interrumpan en la exposición. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Para nosotros es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo en esta mañana, en atención a que se nos ha pedido que conversemos con los colegas sobre la situación que tenemos en este momento con respecto a la implementación del IVA en el sector de la construcción, dar algunos datos de lo que ha sido el efecto, pero sobre todo concentrarnos en el proceso que sigue ahora a partir del 1 de julio. Y con muchísimo gusto, en la medida de nuestras posibilidades, pues estaremos en la mejor disposición de contestar sus preguntas que tengan al respecto. Y bueno, y eso lo dejaremos para el final, pero con mucho gusto trataremos de responder por lo menos de nuestra parte todas las inquietudes que ustedes tengan. Sí quisiera hacer dos referencias. Primero, la primera es que nos interesa que esto sea más que una lección magistral, que sea un conversatorio. Nosotros les vamos a explicar en detalle cómo está la situación con respecto al IVA, haciendo un pequeño resumen de lo que ha sido este proceso, que es un proceso que incluso todavía no está finalizado en sí, porque todavía tenemos esfuerzos importantes que estamos haciendo a nivel de la Asamblea Legislativa, y posteriormente lo que va a ser el proceso entonces de implementación a partir del 1 de julio de esta segunda parte, en atención a lo que fue la gradualidad que se estableció el año pasado. Y a partir de ahí, pues con muchísimo gusto recibir las preguntas de ustedes y tratar de orientar lo que son estos procesos en atención a las dudas que puedan tener. Primero que nada, decirles que como ustedes saben, el año pasado tuvimos una situación muy particular, porque el IVA se había negociado originalmente desde su primera propuesta de ley, de la ley del plan fiscal, que fue en el gobierno de doña Laura Chinchilla. Se había negociado para el sector de la construcción una gradualidad, o sea, que todos los proyectos que se fueran a incorporar al proceso del IVA tuvieran suficiente tiempo para incorporar el IVA de una manera, no de un día para otro en el sector de la construcción, sino de gradual. En aquel momento hicimos una alianza estratégica, la Cámara de la Construcción y nosotros como Colegio Federado, les estamos hablando allá del año 2010, 2011, y desde ese momento se logró negociar con las autoridades de esa época una gradualidad en el sentido de básicamente dos cosas. La primera, que el sector de la construcción es un sector que tiene o que ha tenido hasta ahora una gran informalidad. O sea, hay mucha gente alrededor del sector de la construcción que brinda servicios, que no tenían procesos de esquema formales, y ya el solo hecho de traer esa informalidad del sector a un proceso formal al establecer el IVA y por los tipos que tiene el impuesto al valor agregado de funcionar, eso le iba a generar al gobierno central una ganancia importante y una recuperación de dineros que hasta ahora no había estado teniendo. Y segundo, que por ser un sector muy sensible a los cambios bruscos en el sector, la implementación de un IVA de un momento a otro para todo lo que eran servicios de ingeniería y de arquitectura, tenía que impactar, o se temía que tenía que impactar de manera fuerte al sector, y más bien fuera un proceso recesivo. Y si era un proceso recesivo, definitivamente lo que el gobierno pretendía, que era tener una recaudación mayor de impuestos, no lo iba a lograr, porque en un proceso recesivo más bien la construcción se iba a ver afectada. Esas fueron las dos razones básicas por las que se había negociado una gradualidad, y en los años posteriores, en tanto hubo otras propuestas de plan fiscal que fueron teniendo algunas variaciones con respecto a lo que había sido la propuesta inicial, ese proceso de gradualidad se mantuvo prácticamente igual a como se había establecido desde el principio. Finalmente, en esta administración, cuando ya se hizo posible la implementación del plan fiscal, lo que se negoció fue una gradualidad diferente, manteniéndonos siempre dentro del esquema de gradualidad, pero la gradualidad que se había planteado desde el principio, que era una gradualidad mayor, los procesos se iban a ir dando en un
tiempo mayor, el gobierno finalmente planteó la posibilidad de que se hiciera en un 0% el primer año para que las empresas y los profesionales se fueran preparando para lo que era el pago del IVA, un 4% en el segundo año, un 8% en el tercer año y hasta al cuarto año entraba el proceso del 13%. Así se negoció, así entendimos nosotros que había sido publicada la ley del plan fiscal a través de un transitorio, que es el transitorio quinto de esa ley, donde claramente se establecía esa gradualidad. A raíz de una pequeña ajuste que se había hecho y que en realidad fue lo que vino a dar al traste con la negociación que se había iniciado, que era un ajuste relativamente simple y que tenía una lógica, pero a la hora de redactar esas cosas, esas son las cosas que a uno le pueden parecer simples y hasta con una lógica determinada, pero después quien las interpreta diferente. Y fue que en su momento, cuando se estaba negociando la gradualidad, los compañeros de la Cámara de la Construcción dijeron, pero es que si tenemos una situación donde el IVA se implementa de un día para otro, va a haber una serie de proyectos que al registrarse en el Colegio Federado todavía les va a faltar todo un proceso de trámite de planes, perdón, de trámite de planos. Y va a ser el inicio del proceso constructivo hasta más de 6 meses después. Y entonces, aunque se diga que en el primer año el IVA va a tener un cero para el sector de la construcción, realmente todos los primeros 6 meses se va a pasar en trámite de planos y ese cero ya propiamente en el proceso constructivo va a servir únicamente para los segundos 6 meses y no para los primeros. El gobierno dijo que teníamos razón y aceptó meter una frase que decía de que a partir del registro de los planos en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos a través del sistema APC, se iba a trasladar 3 meses la implementación del IVA para que precisamente no se perdiera ese tiempo en que todavía los proyectos estaban en proceso de trámite de planos. Eso quedó en la ley, en el transitorio 5, pero el Ministerio de Hacienda le dio una interpretación totalmente diferente. Cuando ya fue la hora de sacar la reglamentación específica del IVA, el Ministerio de Hacienda interpretó de que solo los proyectos que se registraban en el Colegio Federado, en el APC, hasta la fecha de implementación del IVA, que era el 1 de julio del 2019, más 3 meses adicionales que llegaban al 30 de septiembre del 2019, eran los únicos proyectos que iban a estar sujetos a la gradualidad. Que a partir del 1 de octubre del 2019, todos los proyectos ya iban con el 13% del IVA. Eso fue una discusión muy fuerte, muy grande con el Ministerio de Hacienda. Tuvimos enfrentamientos con ellos, incluso enfrentamientos fuertes, pero no hubo manera de lograr que ellos cambiaran esa interpretación. Ellos sacaron entonces un reglamento donde interpretaban la ley del plan fiscal y ahí aclaraban una serie de cosas y particularmente sacaron un transitorio que cambiaba lo que para nosotros eran las condiciones de la ley y establecieron el famoso concepto de la gradualidad, pero hasta los planos incorporados al Colegio Federado, registrados en el Colegio Federado, en el sistema APC hasta el 30 de septiembre del 2019. Por más que hicimos todos los esfuerzos posibles, no fue en su momento posible cambiar la interpretación del Ministerio de Hacienda y así entró la interpretación de la gradualidad del IVA. Lo que hemos hecho al respecto es generar un proyecto de ley específico que ya tiene algún tiempo de estar en la corriente legislativa, que en este momento va a entrar a discusión, donde se hace una aclaración explícita en el artículo del transitorio 5 para que se entienda que no eran solo los proyectos que entraron hasta el 30 de septiembre, sino que todos los proyectos estarían sujetos a la gradualidad. Ya en este momento, como prácticamente terminó el primer año del cero, si ese proyecto pasara, lo que entraría es que todos los proyectos empezarían a pagar un IVA de 4% a partir del 4 de julio, independientemente del 30 de septiembre, sino que incluso todavía todos los que se han registrado este año empezarían a pagar IVA de 4% a partir del 1 de julio del 2020. Pero ese proyecto todavía no ha sido aprobado en la Asamblea Legislativa y todavía tenemos entonces la situación de la interpretación de la gradualidad del IVA única y exclusivamente para los proyectos que se registraron en el APC al 30 de septiembre del 2019.
Pasando entonces ahora a lo que fue ya la experiencia propiamente, efectivamente, el proceso de implementación del IVA era claro y así lo establece el transitorio 5, de que quedaban dentro de la gradualidad del IVA, o sea, el 0% en el primer año hasta el 30 de junio del 2020, o sea, hasta dentro de semana y media, un 0% en el primer año para todo lo que eran los servicios de ingeniería, todo lo que es servicios de consultoría, de ingeniería, arquitectura y topografía, y también para todo lo que eran los procesos de construcción de obra civil, con la excepción de lo que ya estaba grabado anteriormente por el impuesto de ventas. Básicamente lo que estaba grabado por el impuesto de ventas era todo lo que son materiales, pero todo lo que son servicios, servicios de instalación, de vidrios, de pisos, eléctricos, etcétera, todo lo que era mano de obra entraba dentro del proceso de la gradualidad. Eso quiere decir que no pagaba IVA o no ha pagado IVA hasta este 30 de junio del 2020. Y es a partir del 1 de julio del 2020 y hasta el 30 de junio del 2021 cuando se pasa entonces a pagar un 4% de IVA. ¿Cómo se hace para, o cómo se hizo para generar esa exención del IVA en este primer año? El Ministerio de Hacienda nos pidió a nosotros la base de datos de todos los planos registrados en el Colegio Federado hasta el 30 de septiembre del 2019. Nosotros le hicimos llegar la base de datos completa de 3 años atrás. ¿Por qué de 3 años? Porque era, como ustedes saben, en el momento que los planos se registran ante el Colegio Federado, el plano, el sello que lleva el plano tiene una vigencia de 1 año y puede ser prorrogado hasta por 2 años consecutivos. Eso nos llevaba a que la base de datos de proyectos era la base de datos de proyectos que estaban registrados en el colegio antes, en los últimos 3 años, antes del 30 de septiembre del 2019. Pero si había proyectos que habían sido registrados más allá de esa fecha y que en este momento estaban siendo construidos, esos proyectos, y así lo preguntamos y Hacienda nos dio la razón, también entraban dentro de la gradualidad y también entraban dentro del proceso del 0% en el primer año. Entonces, nosotros mandamos mensajes a través de nuestras redes sociales a todos los profesionales que nos indicaran que si tenían proyectos más allá de 3 años antes del 30 de septiembre del 2019, pero que estaban siendo construidos en este momento por diferentes razones, que por favor nos lo hicieran saber para incluirlos en ese grupo de proyectos que nosotros le estábamos mandando a Hacienda para que le dieran un número de exoneración. Efectivamente, los profesionales nos informaron de una cantidad importante de proyectos que también estaban en esa situación de estar siendo construidos, aunque habían sido tramitados sus planos hacía más de 3 años y también se lograron incorporar sin problema a la base de datos que se le entregó al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda entonces generó un número de exoneración que nos los hizo llegar a nosotros. Nosotros montamos un sistema en la página web que la mayor parte de ustedes deben conocer porque lo tienen que haber utilizado y ahí contra el número de proyecto de APC, ustedes obtenían específicamente el número de exoneración del proyecto específico, que era el que tenían que poner en toda la facturación de servicios de ese proyecto a lo largo de ese año, que corría desde el 1 de julio del 2019 hasta el 30 de junio del 2020. Y así se ha hecho. Obviamente ya en el momento de implementación, pues hubo una serie de dudas con una serie de servicios. Se hicieron las consultas correspondientes al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda creo que aclaró la mayoría, no todas. Creo que a ellos los desbordó un poco el proceso constructivo. Era un proceso que no lo conocían bien. Han estado aprendiéndolo a lo largo de este año. Pero bueno, se generó el proceso y se inició todo el proceso de exoneración de los proyectos que se construían o de los servicios con respecto a proyectos que se habían realizado antes, y registrado, perdón, en el colegio antes del 30 de septiembre del 2019. Y así hemos tenido hasta ahora. ¿Qué pasa en este momento? Digamos que ahí cerramos una primera fase, lo que ha sido el proceso hasta ahora. ¿Qué pasa en este momento? Que a partir del 1 de julio entra el IVA del 4%, ya no de un 0%, sino entra el IVA del 4%. ¿Para quién entra el IVA del 4%? Para todos los proyectos
que se hayan registrado en el APC antes del 30 de septiembre del 2019. Algunos de esos proyectos ya se construyeron, ya se cerraron, no tendrán ese beneficio. Otros están en proceso, se están construyendo, van a pasar de no pagar IVA hasta el 30 de junio a empezar a pagar IVA de un 4% a partir del 1 de julio, y otros, por diferentes razones, todavía no se han empezado a construir, se van a empezar a construir ahora posteriormente al 1 de julio, y esos ya iniciarán con el pago del IVA, como les dije anteriormente, del 4%. Lo primero que les decimos nosotros al Ministerio de Hacienda, entonces, en una reunión que hemos tenido, en reuniones que hemos tenido recientemente, es, díganos si la gente va a seguir facturando con el mismo número de exoneración que se les asignó en el proceso anterior, o si se va a generar un nuevo número de exoneración. Nosotros pensábamos que probablemente, como ya los proyectos tenían un número de exoneración, ese número se iba a mantener y parecía tener una lógica que se utilizara ese número. Pero la decisión de Hacienda, y mediante resolución formal que ya nos hicieron llegar a nosotros, fue de que no, de que ellos van a sacar un número nuevo de exoneración, que es el que va a estar a partir del 1 de julio aplicándose en todos los proyectos. Eso quiero reiterarlo, quiero decirlo porque es muy importante y porque ustedes nos han hecho muchas consultas a nosotros, que si se mantiene el mismo número de exoneración o hay un nuevo número. Hay un nuevo número de exoneración, que es el que se va a utilizar para facturar 4% a partir del 1 de julio del 2020 para todos los proyectos que se registraron antes del 30 de septiembre de 2019. ¿Cuándo nos van a dar el número de exoneración? Porque esa fue la primera pregunta. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Nos dijeron, vamos a hacer exactamente igual que el año pasado. Ya nosotros tenemos la base de datos de todos los proyectos que se registraron. Entonces, nosotros vamos a coger esa base de datos, le vamos a aplicar una nueva corrida, les vamos a generar un número de exoneración que es completamente nuevo y diferente al anterior, y se los vamos a dar a ustedes para que ustedes, o sea, nosotros, Colegio Federado, se lo pongamos a disposición a las empresas y profesionales miembros. Ok, les dijimos, bueno, pásennos el número de exoneración entonces para poderlo entregar a los profesionales, y nos dijeron, no, se los vamos a pasar hasta el 30 de junio del 2020. Y les dijimos, pero ¿por qué con tan poco tiempo? Nosotros hubiésemos preferido tener los números de exoneración con anterioridad para poder hacer los arreglos correspondientes. Y nos dijeron que no, porque era un gran problema si algún profesional o empresa cogía este número y lo confundía con el número anterior y ponían los dos números, y ellos querían ser muy claros de que hasta el 30 de junio era un número y a partir del 1 de julio era otro número. Entonces, ellos nos pasan el número el martes 30 de junio del 2020, o sea, la semana entrante, y nosotros pondremos a disposición de todos ustedes, los que tengan proyectos registrados en el APC antes del 30 de septiembre, el nuevo número de exoneración a partir del 1 de julio de este año, o sea, del miércoles de la semana entrante. Entonces, para todos los que nos están consultando que si hay un nuevo número de exoneración, sí, sí hay un nuevo número de exoneración. Para todos los que nos están consultando que para cuándo va a estar ese número de exoneración disponible, va a estar disponible a partir del 1 de julio, o sea, del próximo miércoles 1 de julio. Y para todos los que nos están preguntando que por qué, porque el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Hacienda, así lo decidió. Nosotros en ese sentido solo funcionamos como un facilitador del proceso para entregarles a los profesionales el número. ¿Cuál va a ser el sistema de entrega de esos números? Exactamente el mismo sistema que utilizamos el año anterior. Vamos a ponerlo en las páginas web contra el número de APC del proyecto específico. Ustedes van a poder entrar y ahí van a descargar en el mismo sistema que utilizaron ya el año anterior o este año, o para los que lo hayan utilizado este año, van a encontrar el nuevo número que corresponde. Una cosa importante que no tenemos todavía totalmente claro, pero sí queremos decirlo a ustedes para que ustedes estén listos. Ustedes recordarán que el año pasado nosotros mandamos la base de datos completa, Hacienda nos entregó los números, y cuando ustedes fueron a revisar, había un porcentaje que normalmente era pequeño. Yo calculo que debe haber oscilado en su momento entre un 5 y un 10%,
de proyectos que no aparecían. Y ustedes decían, pero si yo registré este proyecto antes del 30 de septiembre y ahora entro a buscar el número y el número no está. ¿Por qué sucedía eso? En la mayor parte de los casos, hubo algunos problemas que eran por una cuestión de digitación, que se había ido un número, un slash o alguna cosa, pero digamos que eso era algo menor que se corrigió rápidamente. Pero en la mayor parte de los casos, lo que sucedía es que a pesar de que los profesionales eran, perdón, los responsables de los proyectos, y así le hicimos nosotros llegar toda la información a Hacienda, Hacienda revisó cómo era la situación con la administración tributaria de los dueños de los proyectos, de los clientes de los proyectos. Y si el cliente del proyecto, o sea, el dueño del proyecto, tenía alguna falta con la administración tributaria o no estaba al día con la administración tributaria, no entregaba el número de proyecto, el número de exoneración para ese proyecto. Y entonces nosotros le tuvimos que decir a los profesionales, indíquele a su cliente que el número no llegó porque el cliente tiene algún incumplimiento o o algún atraso con la administración tributaria. Entonces el cliente tenía que ir al Ministerio de Hacienda a ver cuál era ese atraso, ver los montos, pagarlo, y hasta que esos montos se pagaban, ellos entonces nos empezaban a mandar a nosotros por grupos pequeños esos clientes que se iban poniendo al día y nos daban el número de exoneración correspondiente para esos proyectos. Por eso fue que ustedes han visto a lo largo de este año que primero sacamos una grandísima cantidad de números de exoneración, más de 200,000 proyectos, pero después empezamos a sacar, ¿verdad? Se le informa a los profesionales que ya hemos recibido de Hacienda 30 números adicionales. Y se les informa que hemos recibido de Hacienda 28 números adicionales. Entonces hemos ido sacando ahí por pequeños grupos otros números que Hacienda nos va generando de exoneración en atención a que ya los clientes se pusieron al día con la administración tributaria y ya Hacienda entonces genera los números correspondientes. Nosotros no sabemos, lo preguntamos y no nos lo supieron contestar, si para esta vez Hacienda va a volver a revisar otra vez si los clientes están al día o no con la administración tributaria. Se los decimos a ustedes porque es importante de que ustedes estén atentos de que si por A, B o C, cuando el 1 de julio ustedes entren y no encuentren un número de exoneración, podría ser porque Hacienda volvió a revisar si los clientes estaban al día con la administración tributaria, y si no los encontró al día, puede que no hayan generado el número correspondiente. Podría ser que Hacienda no tenga chance de hacer ese proceso y vuelva a trabajar directamente con la base de datos de todos los que ya en su momento se habían puesto al día con la administración tributaria, y entonces no generen nuevamente una revisión de si los clientes o los propietarios de los proyectos están al día o no con la administración tributaria. Eso es un tema importante para que lo tengan claro. Si en algún momento después del 1 de julio ustedes entran y no les aparece el número de exoneración correspondiente, nos lo tienen que hacer llegar, porque entonces nosotros inmediatamente le mandamos a decir a Hacienda, no aparecieron estos y estos números, díganos qué fue lo que pasó. Otro punto importante, y es una de las cosas en las que más hemos insistido con Hacienda, es cómo se debe hacer la facturación a partir del 1 de julio, porque van a haber casos específicos donde hay IVA de 4% que se paga y también hay IVA de 13% que se paga sobre los proyectos. Antes era más fácil porque había IVA de 13% si era sobre materiales y IVA de 0%, o sea, no había IVA con respecto a los otros servicios, porque para este primer año la exoneración en la gradualidad era 0. Pero ahora, por ser 4, quiere decir que va a haber dos tipos de IVA, un tipo de IVA de 4% y un tipo de IVA de 13%. Ellos lo que nos han dicho es que están sacando un instructivo que se comprometieron a hacérnoslo llegar en esta semana, que nosotros apenas lo recibamos, inmediatamente lo vamos a poner a disposición de ustedes, que es un pequeño instructivo de cómo se debe facturar. Pero según lo que nos han dicho, entenderíamos que en las facturas correspondientes lo que tienen que haber son líneas individualizadas de los servicios que van con un IVA del 4%,
y de los materiales que van con un IVA del 13%. Eso es lo que nos han dicho, pero estamos esperando que ellos, así se comprometieron, nos den un pequeño instructivo de cómo hacer esa facturación para que los profesionales no tengan problemas. Sobre todo porque hay que entender que dentro de esas facturaciones también van a ir subcontratos. Y si van a ir subcontratos, esos subcontratos están en la misma situación. Por ejemplo, si yo voy a subcontratar el servicio de instalación de vidrios, el servicio de instalación irá con un 4%, pero el material específico irá del vidrio tendrá un 13%. Entonces, ese juego, digamos, de dos IVAs, uno de 4 y otro de 13, tendremos los profesionales y las empresas que ser cuidadosos a la hora de su implementación. Otra situación que nos han estado preguntando es que cómo se hacen los procesos constructivos que están generándose, que están desarrollándose en este momento. Pues se hace así, hasta el 30 de junio, ustedes podrán facturar con el IVA 0%, con el número de exoneración que ya se les había dado para este año, y a partir del 1 de julio, para el mismo proyecto tendrán que facturar con el IVA del 4% y con el nuevo número de exoneración que estará disponible para ustedes a partir del 1 de julio. ¿Cómo va a ser el control de esos proyectos? Digamos que pasan por la doble situación de un 0% hasta una fecha y el 4% hasta la otra fecha. Hacienda indica que ellos en su momento darán las instrucciones correspondientes de cómo van a hacer ellos las revisiones, pero todavía no nos han entregado nada más que decirnos de que las personas lo que tienen que ser es rigurosas y estrictas en hacer facturaciones hasta el 30 de junio de una manera y facturaciones a partir del 1 de julio de otra manera. Sí han insistido mucho en que les digamos a ustedes que no confundan facturaciones con fechas diferentes. Hacienda no va a aceptar facturaciones con 0% con fecha que tenga más allá del 1 de julio. Igualmente, no se deben facturar con 4% de IVA facturaciones que tengan fecha hasta el 30 de junio. Entonces, ese detalle es un detalle muy importante para poder establecer cuáles son los momentos específicos en que se debe utilizar un número de exoneración y a partir del 1 de julio el otro nuevo número de exoneración. ¿Qué pasa con todos los proyectos que se registraron después del 30 de septiembre del 2019? Porque también nos han vuelto a preguntar eso de manera consistente en estos últimos días. Todos los proyectos que se registraron en el APC a partir del 1 de octubre del 2019 pagan el 13% del IVA generalizado. Existe la posibilidad, pero todavía es solo una posibilidad, como dije al principio, de poder aprobar un proyecto de ley que ya está en la corriente legislativa, que ya está en la comisión y que en este momento estamos tratando de impulsar precisamente en atención que tenemos por el efecto de la pandemia y del COVID, que eso nos dio como un nuevo aire para poder impulsar el proyecto, donde pasarían, si se aprueba ese proyecto de ley en la Asamblea y se aclaran las fechas que están establecidas de manera explícita en el transitorio quinto de la ley del plan fiscal, pasaríamos entonces a que todos los proyectos hasta el día de hoy pasarían a pagar un IVA del 4% a partir del 1 de julio. Todos los proyectos, sin pagar 13, pagando solo 4%. Pero eso solo podrá suceder si finalmente la Asamblea Legislativa aprueba el proyecto de ley. En tanto ese proyecto de ley no se apruebe, a partir del 1 de julio se paga el IVA del 4% únicamente para todos los proyectos que se registraron hasta el 30 de junio hasta el 30 de septiembre del 2019. Es importante decir que la cantidad de proyectos que se registró al 30 de septiembre fue muy grande, ¿verdad? Hubo un registro de proyectos muy superior al promedio y tuvimos la seguridad de que muchos profesionales y empresas habían corrido para tramitar sus planos, pudieron registrar los proyectos, aunque no iban a iniciar de planos, y es hasta recientemente que han ido adquiriendo ya los permisos de construcción correspondientes y que ya están para iniciar o apenas iniciándose. Todos esos proyectos
probablemente lo que pasó fue que perdieron la posibilidad de el 0%, excepto en los servicios de consultoría directos a la hora de confección de planos durante este año, pero sí van a estar dentro del grupo de proyectos que va a manejar un 4% a partir del 1 de julio de este año, y se entiende que un 4% es un IVA muy diferenciado con respecto a la posibilidad de tener que pagar un 13%. Esa es básicamente la situación que tenemos en este momento. De esas situaciones salen dos preguntas que han sido muy recurrentes, que no estaban claras en su momento, que tuvimos que tener discusiones importantes con Hacienda. Una era el tema del transporte. Está claro que dentro de la exención del IVA para la gradualidad, o sea, los planos que entraron al 30 de septiembre del 2019, se incluía la mano de obra, se incluían los servicios profesionales y se incluían los servicios por procesos constructivos. Pero había algunos servicios, y específicamente el del transporte, que no quedaba claro si eso se consideraba proceso constructivo o no. Finalmente, la resolución de Hacienda fue de que el proceso de transporte no se consideraba proceso constructivo, y el traslado de los materiales de una bodega, de un depósito de materiales, de una empresa, a las obras no estaba exento del IVA, con la excepción, y que fue una lucha que se dio durante varios meses, con la excepción del concreto premezclado en planta. Todo lo que es el concreto premezclado en planta, finalmente Hacienda accedió a que el transporte estuviera exento del pago del IVA dentro de los proyectos que estaban dentro de la gradualidad, siempre y cuando se hiciera una facturación independiente, facturando como transporte directo sin el IVA, perdón, con el IVA, pero por el servicio de los equipos que llevan el concreto premezclado hasta la obra, las chompipas, etcétera, eso sí quedaba exento del pago del IVA en el proceso de la gradualidad, o pagaría 4% a partir del primero de julio. Eso es importante tenerlo en consideración. Porque no fue resuelto al principio. Hacienda se tomó sus meses, tuvimos varias reuniones con ellos, las empresas prefabricadoras de concreto enviaron sus notas, incluso algunos lo empezaron a facturar a 13%, pero Hacienda finalmente se pronunció al respecto. Y es importante que lo sepan. Y bueno, y esa es en general la situación que tenemos en este momento, lo que les queríamos externar. A partir de ahora, como dijimos, nos interesaría básicamente que esto sea más un conversatorio, que ustedes vayan haciendo sus preguntas. En la medida de nuestras posibilidades vamos a tratar de aclarar. Habrán algunas que definitivamente nosotros no tengamos la respuesta, porque serán resoluciones específicas de Hacienda, pero tomaremos nota y con mucho gusto en la relación cercana que en este momento nosotros tenemos con ellos, pues les llevaremos las inquietudes para próximamente o en los próximos días hacer las respuestas correspondientes. Sí les pediría que seamos bastante ordenados, de que nos vayan haciendo sus preguntas en el chat, yo las voy leyendo y vamos tratando de contestar cada una de ellas. De hecho, ya tenemos la primera, que es de don Kevin Cortés Díaz, que nos dice: una consulta, ¿cómo se hace en casos donde el servicio es a una entidad exonerada, pero el profesional debe pagarle al dibujante y los otros profesionales contratados para brindar el servicio de diseño y dirección de obra? Esa es una pregunta interesante, porque fue una de las grandes discusiones conceptuales que nosotros tuvimos con Hacienda. Y la pregunta era, finalmente, ¿qué es lo que se exonera? ¿Quién se exonera? ¿El profesional, el cliente o el proyecto? Y después de discusiones con Hacienda, la tendencia original en Hacienda era que a quien se le exoneraba era al cliente. Y precisamente por eso, de ahí sale el que ellos hayan hecho una revisión detallada, en el sentido de eso, los clientes o no, o sea, los propietarios de los proyectos estaban
dentro del, al día, pues, con la administración tributaria o no. Porque la tendencia original del Ministerio de Hacienda era que el cliente era el que se exoneraba. Pero después de una serie de conversaciones con ellos y de explicarles cómo funcionaba el proceso constructivo, ellos aceptaron finalmente que el que se exonera es el proyecto. Y así quedó establecido y así se ha hecho a lo largo de todo este proceso y los 2 años que todavía faltan. Entonces, si un proyecto es el que está exonerado, están exonerados todos los servicios alrededor del proyecto, como los servicios. Acuérdense que el transitorio 5 es muy claro de que se exonera o entran dentro del proceso de gradualidad, dicen los servicios de ingeniería, arquitectura y topografía y de construcción de obra civil. Ahí es muy importante porque separa en dos lo que va dentro del proceso de gradualidad. Por uno, los servicios de consultoría directos, de ingeniería, arquitectura y topografía. Y dos, los servicios propiamente ya relacionados con el proceso constructivo de la obra. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que si hay un dibujante al cual el profesional tiene que pagarle, que es la pregunta que nos hacen acá, hay un dibujante que le está dando servicios a un proyecto específico, claro que ustedes le indican al dibujante que en este primer año ese servicio estaba exento del pago del IVA, porque está referido a un proyecto específico. Todos los servicios que se derivan de un proyecto, tanto de consultoría como de construcción, están exonerados o están dentro de la gradualidad, exonerados al 0 en este primer año, pero ahora van a estar con un IVA de 4 en la gradualidad, en tanto sean servicios directamente relacionados con el proyecto específico. Uno de los grandes logros que tuvimos con Hacienda es que Hacienda entendiera que el que queda exonerado es el proyecto en sí y todos los servicios de consultoría o de construcción relacionados al proyecto. También se dieron situaciones y gracias a que logramos que Hacienda entendiera esa situación, se pudieron resolver algunos problemas o algunas, no digamos problemas, algunas situaciones específicas que se dieron en el año y que Hacienda no tenía contempladas. Por ejemplo, que un propietario de un proyecto determinado, en medio proceso constructivo, incluso o antes de que iniciara el proceso constructivo, vendió su proyecto a otro propietario. Y eso pasó en este año, pasó varias oportunidades, que la empresa, la sociedad X, decidió en medio proceso vender el proyecto completo a la sociedad Z. Y entonces eso hubiera sido una complicación si el proceso de la gradualidad se le hubiera dado al cliente y no al proyecto, porque entonces el cliente hubiera tenido que trasladar la exoneración que tenía a un nuevo cliente y eso probablemente hubiese iniciado un proceso súper complejo. Pero como la exoneración es del proyecto específico, en tanto la facturación esté referida al proyecto específico, usted la puede seguir utilizando hasta el 30 de junio lo que era el 0, a partir del 1 de julio lo que era el 4, porque todos esos números de exoneración que se dieron antes o los nuevos que se van a dar a partir del 1 de julio son referidos específicamente al proyecto. Así que ellos en ese sentido tendrán que manejar el concepto, y así lo aceptaron finalmente, de que el que queda exonerado como tal es el proyecto. Y entonces todos los servicios relacionados con el proyecto, ya sean de consultoría o de construcción, así será relacionado. Vamos a ver la segunda pregunta que nos dice don Pío Miranda, el ingeniero Pío Miranda. Dice, ¿hay números o estudios de cuánto ha sido el impacto del IVA en los costos de construcción en el último año y cuánto será en los próximos años? El primer impacto que nosotros tenemos medidos como colegio específicamente con respecto a la implementación del IVA es la disminución en el sector de construcción, entendiéndose esa disminución desde el punto de vista de reducción del número de metros cuadrados registrados. Nosotros la habíamos medido y así lo dijimos, que la esperábamos a principio del año, que la disminución iba a ser de un 8%, en promedio un 10%, y efectivamente así ha sido. A esa disminución, 10% que estaba medida y que se empezó a sentir y a notar en los meses de enero, febrero,
inicia en marzo una nueva situación que es la relacionada con el COVID. Esta relacionada con el COVID, que llega a su punto más bajo en abril, mejora un poco a partir de mayo y se ha mantenido en junio, a la disminución ya medida, digamos promedio de un 10%, le suma otro 10%. En estos momentos, nosotros lo que les podemos decir a ustedes es que según los números del Colegio Federado, la afectación en el sector, sumando proceso IVA y sumando proceso COVID, es de un 20%, que es una disminución importante, ¿verdad? Es una disminución importante. Pudo haber sido más importante todavía, sobre todo por el efecto COVID, pero el sector de la construcción tuvo la ventaja de que en su mayor parte, no en su totalidad, pero en su mayor parte, siguió trabajando a pesar del proceso del COVID. Por eso nosotros sacamos una serie de protocolos para ayudar a los profesionales y las empresas. Sacamos un protocolo para horas menores de 400 metros, un protocolo para procesos de inspección, incluso un protocolo para oficinas, y el Ministerio de Vivienda junto con la Cámara de la Construcción y algunos aportes nuestros sacaron un protocolo mucho más genérico, sobre todo para obras de gran dimensión, para hacer un protocolo sanitario y tratar de establecer al mínimo la afectación del COVID en los grupos de operarios de las obras y que el proceso constructivo pudiera seguir así. Hasta ahora, por dicha, hemos mantenido bastante limpio el proceso constructivo del contagio del COVID. Hemos tenido la semana pasada un proyecto específico donde se hubo un contagio un poquito más importante de un condominio en el cantón de Desamparados, pero con esas excepciones, de verdad que nosotros les pedimos a ustedes que sigan haciendo, los que tengan a cargo proyectos y estén desarrollando proyectos, todo el esfuerzo importante de mantener las medidas sanitarias posibles para que no haya posibilidad de que el Ministerio de Salud llegue a cerrar proyectos y podamos seguir con el proceso constructivo que es tan importante para todos que se mantenga, que como ya dije, a pesar de que le vamos midiendo una afectación de un 20% de disminución, todavía estamos como uno de los sectores que menos ha sido afectados con respecto a otros sectores que ustedes lo conocen bien. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta de cuánto será en los próximos años, es muy difícil para nosotros manejarlo en este momento. Vamos monitoreando y midiendo día a día. Yo les estoy dando los datos que les acabo de dar, que son datos hoy, eso pueden estar seguros, pero no sabemos cómo se va a afectar dentro de un mes o 2 o 3, porque depende mucho de lo que pase en el país. Depende mucho de cómo las autoridades de gobierno puedan controlar el contagio o que se descontrole el contagio y que vayan a poner medidas sanitarias mucho más fuertes. Entonces, en este momento, dar una afectación no es sencillo, porque depende de muchos factores y de los cuales nosotros no los estamos manejando. Lo que sí podemos pensar, eso simplemente como una reflexión, es que en la situación en la que tenemos actualmente, no pareciese que de ahora en adelante, en esa situación, los precios de los materiales de la construcción vayan a tender a subir. No tendría sentido. Esperaríamos que eso no pase. Vamos a ver otra pregunta. Dice doña Katia Vallejos, si se trata de una entidad pública, ellos van a pagar impuestos. Con las entidades públicas había pasado una situación y es que la misma ley del plan fiscal les daba una exoneración del IVA hasta el 31 de diciembre del 2019. Entonces, a pesar de que el IVA se implementó a partir del 1 de julio del 2019, las instituciones públicas, porque así lo establece la ley del plan fiscal, no pagaban IVA hasta el 31 de junio, pero ellos tenían que presupuestarlo para el 2020 ya el pago del IVA. El pago del IVA en el sector de la construcción en los mismos procesos que que acabamos de explicar ahora. Si los proyectos habían sido registrados por las instituciones públicas, hubo algunas instituciones públicas que registraron proyectos, que corrieron y registraron proyectos y los registraron al 30 de junio de 2019, entraban esos proyectos dentro de la gradualidad del IVA. Si no los registraron antes del 2019 y los registraron posteriormente, las instituciones públicas tenían que pagar IVA a partir de este año al 13%. Lo que sí sucedió, lo que ustedes saben que pasó recientemente, y es la ley especial que se hizo en la Asamblea Legislativa para exonerar a las municipalidades de la regla fiscal. Y entonces el tema de las municipalidades varía, se sale del esquema de lo que son las instituciones del Estado central, y ahí sí tiene que exonerarse del IVA, ya no por la gradualidad, sino por la situación particular o especial
que les han dado a ellos. Tenemos otra pregunta que es de don Ronald Mora Ramírez, que nos dice, ¿cómo puedo presupuestar un subcontrato con el 13% tarifa reducida o si bien el proyecto es a una universidad, las cotizaciones deben venir al 13 o al 12? Dependiendo, como dijimos anteriormente, lo primero que tiene que ver es si los planos de ese proyecto se registraron en el APC al 30 de septiembre del 2019. Si esos planos se registraron en el APC del 1 de octubre del 2019 en adelante, todo va con 13%, en principio, ¿verdad? Si los planos sí estaban registrados al 30 de septiembre del 2019 en el APC, entra dentro de la gradualidad del IVA, que era 0% hasta el 30 de junio, 4% a partir del 1 de julio del 2020 y 8% a partir del 1 de julio del 2021. Y ya específicamente en el tema de las universidades, no recuerdo en este momento si las universidades tenían una aplicación especial o particular. Dice que la educación estaba al 10%, pero ya no el proceso, por ejemplo, constructivo de una universidad. Habría que revisar específicamente el tema de las universidades en el sector de la construcción. En principio les aplicaría la gradualidad igual que le aplica a los proyectos privados. Nos dice don Álvaro Morales, gracias por la información. Los proyectos que desarrollamos son de una empresa estatal. Los especialistas en contabilidad nos han indicado que proyectos que no están en el proceso de graduación % del IVA. Esto ha causado un incremento muy alto del proyecto y discusión si se debe hacer así. Tengo un pequeño problemita aquí con el internet, ya. Dice, esto ha causado un incremento muy alto del proyecto y discusión si se debe hacer así o si se debe rebajar los montos del IVA pagados por los materiales al total. Sin embargo, contabilidad dice que eso afectaría el crédito fiscal de la empresa constructora. ¿Tienen sí claro cuál es el proceso correcto? Esta es una discusión que es interesante y que ha sido objeto de consultas a los asesores fiscales que nosotros tenemos. La recomendación de los asesores fiscales es la misma recomendación que a ustedes les hicieron ahí las contabilidades, ¿verdad? Claro que se aumentan los costos del proyecto, pero la empresa queda protegida. La otra posibilidad parece más justa y parece que es la que debería de ser, pero tienen razón ellos de que eso les afectaría el crédito fiscal de la empresa constructora. Entonces, desde ese punto de vista, y si en este momento por lo menos uno quisiera recomendar desde el punto de vista de la seguridad, la recomendación que hacen los contadores es correcta. La siguiente pregunta también de don Ronald dice, ¿cómo se involucran los subcontratistas según el esquema de facturación del IVA? 1342, o ellos deben facturar al 13% por igual. No, si el subcontratista, por ejemplo, en procesos de instalación, le factura al 13 los materiales, pero le debe facturar, hablemos a partir del 1 de julio, el 4 en el servicio de instalación de vidrios, de canoas, de pisos, no sé, de instalaciones de diferente tipo. Todo el servicio de instalación está dentro del proceso de gradualidad. Lo que no está dentro del proceso de gradualidad son los materiales que ya estaban afectados por el 13% del impuesto de ventas antes del 1 de julio del 2019. Pero todo lo demás sí está afectado por el proceso de gradualidad y paga un IVA menor. Así que debe facturarse en la doble facturación de 13% para materiales, 4% para todo lo que es el servicio para subcontratistas. Dice don Freddy Hidalgo, saludos. Para un proyecto que está en proceso de construcción y que no fue incluido en la lista de exoneración en su debido momento, está cerrada la posibilidad de solicitar su inclusión. Si el proyecto había sido registrado antes en el APC, antes del 30 de junio, perdón, antes del 30 de septiembre del 2019, todavía estaría, y se está construyendo en este momento, todavía se estaría en la posibilidad de incluirlo. Es cuestión de que ustedes nos lo hagan llegar a nosotros, y nosotros ahora lo mandaríamos dentro de una nueva lista para que se le dé el proceso de exoneración o el número de exoneración para el 4% a partir del 1 de julio.
pero tiene que haber sido un proyecto que estaba registrado antes del 30 de septiembre del 2019 y que por diferentes razones no había iniciado la construcción, pero que ya inició. Y que si ustedes no lo habían reportado, cuando nosotros les dijimos que reportaran los proyectos que habían sido registrados hasta el 30 de septiembre y que todavía no habían iniciado construcción o que, o que estaban en proceso constructivo, no importa, todavía tendríamos posibilidad de que ustedes en este momento nos lo hagan saber y lo incluiríamos dentro de las listas que le vamos a enviar al Ministerio de Hacienda, precisamente de esos proyectos que tienen alguna situación especial. Dice don Ronald Mora, ¿cómo se factura el servicio de instalación de un elevador? El servicio de instalación y el elevador, el material, exactamente. Todo lo que son servicios y materiales, así porque los servicios están exentos. Bueno, exentos digo hasta lo que era el primer año. Ahora serían con un IVA gradual de 4%. Entonces, lo que necesitan es una facturación donde se separe exactamente los materiales de los servicios. Dice, en un avance de obra de un paso cubierto en una tabla de pago presentada en una licitación 2019, donde hay mano de obra y materiales, ¿cómo facturo o separo los materiales de la mano de obra y qué es servicio de construcción y qué es materiales? La recomendación que hace Hacienda, y se los digo porque nos lo han dicho muchas veces, es que hay que separar. Hacienda de lo que dice, usted separe los servicios para que cada línea de facturación sea clara en que a esa línea le cae la aplicación de la gradualidad o a esa línea, si son materiales, no le cae la aplicación de la gradualidad. No, lo que no puedes facturar de manera conjunta, tiene que generar diferentes líneas de facturación o diferentes facturas específicas, eso ya lo verá cada uno como corresponda, pero hay que separar y en este caso, separa la mano de obra, separa los materiales, y si hay utilidades específicas de los profesionales, separa también esas utilidades. Esa es el quiz del asunto, según ha sido claro Hacienda con nosotros a la hora de la facturación específica. Reitero, ahora que juegan dos IVAs de 4% y de 13% a partir del 13 de julio, ellos se han comprometido con nosotros de que en esta semana nos van a generar un instructivo de cómo facturar, pero va supuestamente en las mismas líneas de lo que les estoy diciendo. Apenas nosotros recibamos ese instructivo, inmediatamente se los vamos a hacer llegar. Del proceso, dice don Mario Chavarría, dentro del proceso de reactivación de la economía que vendrá en los próximos meses, ¿se está previendo algún proyecto de ley para volver a exonerar los servicios de ingeniería, arquitectura y topografía? Esa es una interesante pregunta. Como dije anteriormente, lo que ha sucedido con la situación del COVID es que nos dio aire para volver a impulsar el proyecto de ley que llevaba a todos los proyectos registrados después del 1 de octubre del 2019 al proceso del pago del IVA del 4%. Acaba de entrar un segundo proyecto de ley que metió la diputada Ivonne Acuña en el sentido de que ella está ampliando el proceso que está establecido en el proyecto de ley que ya en este momento está discutiéndose en comisión, a que en lugar del 4% ser un año y el 8% el segundo año, que sería del 2021 al 2022, ella está ampliando el proceso de exoneración de 4 o de gradualidad de 4% por 2 años. Es muy probable, por lo menos eso es lo que estamos tratando de impulsar, que se junten los dos proyectos para que el proceso de gradualidad de 4% no sea para un año a partir del 1 de julio, sino para 2 años a partir del 1 de julio y para todos los proyectos registrados en el APC. Eso daría un apoyo a esa reactivación de la que tanto se habla y que de verdad que todos esperamos que venga en los próximos meses. Dice don Juan Monge, buenas tardes. En cuanto al documento de exoneración del IVA para las municipalidades, ¿a dónde lo puede buscar o qué nombre tiene el documento? Es un proyecto de ley, es una ley que acaba de ser publicada. No tengo en este momento a mano el número de ley, pero la puede conseguir rápidamente. Si no, con mucho gusto, aquí en el colegio se la podemos hacer llegar si nos escribe un correo y nosotros con mucho gusto se la hacemos llegar. Podemos incluso mandar un comunicado con la ley específica donde se sacó a las municipalidades de la regla fiscal. Es un proyecto que se aprobó hará unos 15 días en el ¿cómo se llama? En el proceso de la Asamblea Legislativa. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta que la pueda hacer por el chat.
que por lo que veo ya no tenemos más preguntas. Don Olman, disculpe, tal vez antitos de finalizar podemos pasar la encuesta unos minutitos mientras hacen las últimas consultas. Dice, existen, sí, ok, dame nada más porque me acaban de hacer otra. Dice don Braulio Marín, existen algunos materiales de construcción exentos del impuesto desde antes del IVA, como las varillas, pero no los veo incluidos en la lista de exenciones del artículo 8 de la ley 9635. ¿Estas exenciones se mantienen? Creo que no. Los materiales que no estaban exentos, o sea, los materiales que estaban exentos antes de la ley del plan fiscal, al haberse implementado el plan fiscal, les entraba el pago del impuesto del IVA. Lo que sucede es que la mayor parte de los materiales ya pagaban el impuesto de ventas, pero por eso me imagino que usted no los encuentra, porque precisamente la idea del plan fiscal era que si había materiales que estaban exentos, dejaran de estar exentos. El código de exoneración es el mismo que utiliza el contratista y el subcontratista para poder facturar. Sí, ya dijimos que tanto el que se exonera es el proyecto, entonces tanto la facturación del contratista o la del subcontratista tienen que estar referidas al mismo código de exoneración. El cuidado que hay que tener, y lo reitero nuevamente, es que hubo un código de exoneración que está vigente hasta el 30 de junio de este mes, de este año, perdón, pero a partir del 1 de julio va a haber un nuevo código de exoneración, ¿verdad? Que es para el 4%. Entonces, reitero, por si alguien entró tarde, de que ya Hacienda fue muy claro, ya sacó una resolución de que van a haber nuevos códigos de exoneración que van a estar disponibles para los profesionales y empresas a partir del 1 de julio en la página web del colegio. ¿Por qué no antes? Porque Hacienda nos dijo que nos los iba a entregar hasta el 30 de junio. Así que nosotros solo los podemos poner a disposición de ustedes a partir del 1 de julio. Pero a partir del 1 de julio, para entonces facturar con un 4% de IVA, ese código de exoneración va tanto para el contratista como para el subcontratista como para el consultor, porque ese código de exoneración es del proyecto. El que queda dentro de la gradualidad del IVA es el proyecto, reitero, siempre y cuando el proyecto haya sido registrado en la base de datos del APC al 30 de junio del 2019. Bueno, ya cumplimos con la hora que teníamos. Les agradecemos de verdad la participación. Esperamos haberlos orientado un poquito. Apenas tengamos más información, nosotros estaremos entregándola a través de comunicados especiales, y la administración del SIC les agradecería que llenaran. Que tenemos que revisar, por ejemplo. Don Juan Luis Jiménez me agrega ahí una última pregunta que dice: la mano de obra que se presenta a la caja se factura como un servicio a la hora de aplicar el 4%. Sí, efectivamente, a partir del 1 de julio, ¿verdad? Esto estará grabado, creo que sí, se grabó, y me imagino que en las redes sociales del SIC quedará grabada la charla y a disposición de los profesionales. Bueno, muchísimas gracias a todos. Por favor, llenen la encuesta que se les hace llegar, y estamos para servirles. Gracias.